La jerarquía de las normas laborales. En primer lugar, encontramos como una especie de pirámide lo referente a la Constitución en la cúspide y en su forma descendente otras normas del ordenamiento que exclusivamente veremos para materia laboral. La Constitución es la norma de normas, es un instrumento jurídico político que prevalece sobre cualquier norma del ordenamiento, es la fuente formal de mayor jerarquía. En el capítulo segundo, denominado Derechos Sociales, se encuentra la sección segunda, que desarrolla diferentes disposiciones acerca de los derechos de los trabajadores. Estos artículos fueron incorporados de esa manera en la norma fundamental desde la Constitución de 1950, que incorporó casi literalmente el texto de la Carta Internacional de Garantías Sociales de 1948. Dentro de la Constitución también encontramos la parte orgánica que crea instituciones estatales como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la PGR, la Fiscalía General de la República y los diferentes tribunales jurisdiccionales que conocen en materia laboral y que naturalmente están presididos por jueces y tribunales. También tenemos, descendiendo, los tratados internacionales que se encuentran por debajo de la Constitución, son de menor jerarquía, y por encima de la ley cuando hay un conflicto, según el artículo 144 de la Constitución. Para que el tratado se encuentre vigente, debe seguir un proceso de suscripción y ratificación para que genere obligatoriedad. Por ejemplo, el caso de los convenios de la OIT, algunos han sido ratificados y otros no. Los tratados internacionales buscan regular mejores condiciones de vida de los trabajadores en los diferentes sectores, como la igualdad de la remuneración, la no discriminación, derechos sindicales, trabajo doméstico, etc. También tenemos, descendiendo, las leyes de carácter formal, que significa que en el artículo 1 del Código Civil hay un concepto. La ley es una declaración de voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Dentro de estas leyes que siguen un proceso de formación de ley en la Asamblea Legislativa se encuentra el Código de Trabajo para trabajadores privados y la Ley de Servicio Civil para servidores públicos. También tenemos el Reglamento Interno de Trabajo, cuya regulación se encuentra en el artículo 302 del Código de Trabajo. Establece la obligación de todo empleador que ha contratado a 10 o más personas para elaborar un reglamento interno. Este reglamento interno es propuesto por el patrono y aprobado por el Ministerio de Trabajo. Su finalidad, según el artículo 303 del Código de Trabajo, es establecer con claridad las reglas obligatorias de orden técnico o administrativo necesarias y útiles para el buen funcionamiento de la empresa. También tenemos los contratos individuales de trabajo, cuyos elementos esenciales se encuentran regulados en el artículo 17 del Código de Trabajo. Y entre ellos podemos mencionar la subordinación, la exclusividad, la estabilidad, sobre todo en los directivos sindicales y mujeres embarazadas, y el profesionalismo, el carácter profesional del empleado. También tenemos los contratos colectivos de trabajo. El último inciso del artículo 47 de la Constitución reconoce los derechos de los servidores públicos y de las instituciones oficiales autónomas a la contratación colectiva. Eso está relacionado con el artículo 24, letra C, artículo 283 del Código de Trabajo. El registro de los contratos colectivos lo lleva el Ministerio de Trabajo para garantizar la seguridad jurídica. El convenio 98 de la OIT en el artículo 4 reconoce además el derecho a la contratación colectiva. ¿Qué establecen los contratos? Bueno, procuran la igualdad y procuran sobre todo desenterrar las preferencias. En ese mismo orden encontramos los contratos ley. El artículo 39 de la Constitución los regula y no son muy comunes. Ocurre cuando hay varios contratos relativos a la misma actividad. Puede hacerse un contrato ley aplicable a todas las empresas dedicadas a esa actividad comercial o industrial. Eso está regulado en el artículo 295 y siguientes y 301 del Código de Trabajo. Se trata de una convención colectiva de trabajo de eficacia general y busca uniformar las condiciones de trabajo de un sector productivo.
También tenemos el laudo arbitral, que es el resultado de un conflicto laboral en el que las partes se obligan a la decisión de árbitros, conforme al artículo 515 del Código de Trabajo. Por otro lado, la doctrina, la jurisprudencia y la equidad es importante que ustedes la conozcan. La doctrina son los tratadistas o autores de derecho en el que se apoyan las partes y los jueces para fundamentar sus argumentos. La jurisprudencia son los fallos de los tribunales. Los tribunales jurisdiccionales competentes son los jueces de lo laboral, las cámaras de lo laboral, la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia, la sala de lo constitucional y últimamente los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia o cámaras. La equidad es la justicia del caso concreto. Al ser equitativo se logra una mejor justicia en cada caso particular.